Muchas gracias a ustedes por su presencia y por su interés en el tema, un tema que nos compete a todos porque, entre otras cosas, trata sobre el tema de la comida. Y como la mayoría de los que están aquí saben, yo trabajo tanto aquí en la Escuela de Biología como en la Universidad Estatal a Distancia y pertenezco a organizaciones que de una u otra manera están involucradas e interesadas en este tema. Me van a disculpar, la voz, vengo saliendo de una gripe, eventualmente van a haber cambios de voz y no precisamente por la edad. Bien, nos decía, van a disculpar también que algunas diapositivas van a salir corridas porque PowerPoint ahora tenemos el Office libre, entonces por eso se dan esos pero yo pienso que se puede leer bien. Decía el doctor Clodomiro Picado que a las tablas de la ley les falta el 11º mandamiento, que es sentir la obligación de investigar en condiciones que no sean de interés o egoísmo. No desconfianza que se convierta en inercia, sino desconfianza que impulse a la búsqueda. ¿De qué? De la verdad, o sea, él refiriéndose a la ciencia. Y yo pienso que en un tema de debate como estos, pues debemos mantener este tipo de posición. Quiero marcar la cancha en el sentido de que, bajo el término de biotecnología, se incluyen muchos temas. Y una de las tantas herramientas que utiliza la biotecnología es esta que se llama ingeniería genética. Y dentro de esas, que tiene varias utilizaciones también, encontramos su aplicación en cultivos para producir alimentos. Yo me voy a referir única y exclusivamente a este tema. O sea, no me voy a referir a la aplicación de esta herramienta en otras áreas. Bien, tiene diferentes nombres, todo es lo mismo, ¿verdad? Se habla de cultivos de alimentos transgénicos o genéticamente alterados, intervenidos, manipulados, modificados. Una agricultora ¿cómo se llama? En Guapiles decía que eran manoseados, porque viendo ella un documental donde se explica cuáles son estas técnicas, ella decía, bueno, sí, es que se le está metiendo mano literalmente a lo más íntimo de cualquier organismo vivo, que es su código genético. O sea, no es cualquier intervención. Y las técnicas, hasta donde yo he podido saber, porque no me declaro un experto en el tema, simplemente una persona interesada, son bastante imprecisas. Y hay quien dice que son mejorados. Bueno, como agrónomo de formación que soy, pues eso es lo que yo ando buscando. Si ahí me dicen que algo es mejor, me lo tienen que probar. Yo tengo que ver esa evidencia. No es cuestión de que se diga simplemente. Esta es una caricatura para simplificar, ¿verdad? Y explotar en nosotros el sentido del humor de qué puede ser un transgénico, ¿verdad? Un ser humano donde se le han insertado genes de calabaza. De ninguna manera pretende ser esto una imagen de la realidad. O sea, una caricatura tiene una función, y la función de esta simplemente es llamar la atención alrededor de un tema, en este caso de un tema donde hay mucho debate. ¿Cuál es la situación mundial? Yo le voy a dar a ustedes los datos que dan las mismas empresas que están en este negocio, que son solo 6, o sea, lo que se llama un oligopolio. Dentro de estas hay una que abarca el 90% de este negocio, que es Monsanto, por eso es que se menciona tanto. Entonces ellos todos los años, a través de una página de internet que tienen, una organización que ellos financian, que es la ISAA, ellos sacan un informe de lo bien que les fue el año anterior. Entonces los últimos datos que tenemos, porque que yo sepa, no hay datos oficiales sobre esto, son los que ellos dieron con respecto a la situación del año pasado. Entonces, con base en esos datos, yo les voy a decir lo que ellos no resaltan, ¿verdad? O sea, viendo, digamos, la otra parte que ellos no destacan, pero que yo encontré basado en los datos que ellos dan. ¿Cuál es la situación, verdad? Después de 20 años de estar en el mercado, ¿verdad? Y donde se tiene, digamos, todas estas ventajas para introducir estas tecnologías, que a mi parecer no son pocas. Y 20 años no es, como dice el tango de Gardel, no es nada, no, es bastante, son 2 décadas. Y bueno, ¿qué ha pasado después de estos 20 años? Bueno, nos han prometido, si uno entra a las páginas de internet de estas empresas que están en este negocio, pues uno va a encontrar, ¿verdad?, que nos ofrecen todo eso. Y más todavía, todo esto de más. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Yo en lo personal sí lo quiero, pero no he encontrado que eso sea una realidad. Ya desde muy temprano se usaban revistas de corte científico popular, por decirlo de alguna manera, como Scientific American, para anunciar que esto ya venía, que era una realidad, ¿verdad?, que era la agricultura del siglo XXI. También usaban
revistas más de corte popular, como esta de Selecciones, esto es en el año 93, donde anunciaron la salida del primer alimento transgénico, que es un tomate, que duró en el mercado si acaso 2 años, porque fuera de la característica, digamos, que se prometía, que efectivamente sí se cumplía, que duraba más tiempo en el anaquel, que maduraba más lentamente, había un efecto rebote que no se previó, y es que el sabor no era de agrado del consumidor. O sea, ocurrió un efecto de estos que se llaman efectos colaterales, que pueden suceder producto de este tipo, digamos, de manipulación genética con las herramientas que se tienen hoy en día. Yo quiero destacar aquí nada más esto, ¿verdad? El lenguaje que se usa, dice, gracias al milagro de la biotecnología. Yo sé que no tengo que decirlo, pero me gusta siempre reiterarlo. Todos queremos milagros, pero en la ciencia no es un asunto de milagros. Pero nos hablan con ese lenguaje porque es un lenguaje muy atractivo. Todos queremos milagros, o sea, yo quiero milagros y ojalá fueran varios, pero la realidad no es así. Pues esto es lo que ellos nos ofrecen, ¿verdad? Nos ofrecen un mundo feliz. Un mundo feliz, ¿verdad?, que se puede lograr simplemente haciendo ese tipo de manipulación de genes entre organismos. ¿Cuáles gobiernos están convencidos de estas promesas? Después de 20 años, que eso no hay que olvidarlo. Vean ustedes que al año pasado, ellos siempre presentan este mapa. Voy a presentar las diapositivas que ellos presentan en este informe, como dando a entender en ese mapa mundi que ya en todo el mundo hay transgénicos, ¿verdad? Pero no, aquí hay que hacer como cuando uno firma un contrato con un abogado, hay que leer la letra chiquitica, y la letra chiquitica nos dice, ¿verdad?, los nombres de los países que al año pasado han permitido la siembra de cultivos transgénicos en sus territorios, que si vemos ahí son 28, uno menos que en el año, que con respecto al año 2013 inclusive. Viendo esto en detalle, bueno, esta es otra diapositiva que dan, ¿verdad?, donde según ellos, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?, que estos datos ya han sido puestos en duda. El avance ha sido de esta manera espectacular, y al año 2014 hay poco más de 180 millones de hectáreas sembradas con transgénicos. Cuando lo dividen por países industrializados y países en desarrollo, ellos destacan que a partir de este momento, los países en desarrollo superaron a los países industrializados en cuanto al área de siembra. La interpretación que ellos hacen es, ven, nosotros teníamos razón, esto no era un asunto solo para países industrializados, para los países ricos. Ahora los países pobres han visto las ventajas y nos superan en área de cultivo. Bueno, esa es la interpretación de ellos. La interpretación que yo tengo es que los países ricos, como fueron los que primero se metieron en este tema, ya han visto con el tiempo que muchas de esas promesas se les están devolviendo, ¿verdad? Entonces están como queriendo echar para atrás. Veamos estos números, solo 28 países de los cerca de 200 que hay en el mundo. Ya estamos hablando de un 10%, o sea, el 90% prácticamente de los países en el mundo no se comen este cuento, no cultivan todavía este tipo de semillas transgénicas, después de 20 años, ¿verdad? Y veamos que en realidad el asunto de esos 28 países, el asunto está muy, muy concentrado. Solo 3 países, que son estos, abarcan el 76% del área cultivada. Si metemos 2 países más, resulta que solo 5 países, ¿verdad?, abarcan el 90% de esa área cultivada. Y si metemos 5 países más, que aún siguen siendo una minoría dentro de los 28, resulta que 10 países abarcan el 98% de esta área total cultivada. ¿Qué significa eso? Bueno, que el resto de los países, que son la mayoría, 18, en realidad lo que tienen son puchitos, ¿verdad? Pero a ellos lo que les interesa destacar es que el número de países. Y en cuanto a cultivos que están, digamos, liberados comercialmente, en realidad solo hay 12. Siempre se menciona una lista muy larga, pero de esa lista larga solo hay 12 en el mercado. Los demás siguen estando en experimentación desde hace 20 años. Y el asunto está muy concentrado, como lo vamos a ver, solo en 4 cultivos. Y vean ustedes que 15 países de esos 28, que son la mayoría, son el 54%, lo que tienen es solo uno de esos 12 cultivos, nada más, solo un cultivo, ¿verdad?, de esos 12. ¿Cómo está el asunto concentrado? Vean ustedes que solo 4 cultivos representan el 99% del total del área cultivada el año pasado, según los datos que ellos dan. La soya mayoritariamente, el maíz, el algodón
y la canola, que es un cultivo que no tenemos en el país, que se conoce también con el nombre de colza, pero que sí importamos como aceite de cocina. Es lo que se llaman los commodity crops. Si ustedes observan en la mayoría de los productos elaborados de alimentos en la etiqueta, casi todos ellos tienen uno o varios de estos ingredientes. Inclusive el algodón, el aceite de algodón se utiliza también para consumo. Y esta es la imagen que ellos dan, ¿verdad?, demostrando cómo han subido las áreas de cada uno de estos cultivos, ¿verdad? De soya, maíz, algodón y canola. Y vean ustedes que prácticamente el 100%, o sea, no es el 100%, pero prácticamente el 100%, las únicas dos características que tienen estos cultivos son la tolerancia a un herbicida, ¿verdad? Cerca del 85% de esos poco más de 180 millones de hectáreas sembradas al año pasado, esa es la característica que tienen. Y la otra, principalmente, a un herbicida que es muy cuestionado desde el punto de vista toxicológico, que es el glifosato. Y la tolerancia a dos familias de insectos. No como dicen a veces, resistencia a plagas de insectos en términos generales. No, no. Solo a dos familias de insectos, a gusanitos de mariposas y a gusanitos de escarabajos. Vean, lo demás que pudiera haber es ínfimo dentro de estos poco más de 180 millones de hectáreas que les estoy hablando. Bien, esta es la gráfica que ellos dan, ¿verdad? Solo con esa característica, ¿verdad? Luego con características combinadas de resistencia herbicida, caramba, me confundo yo con características combinadas de resistencia herbicida y dentro del mismo cultivo la característica de tener tolerancia a esas dos larvas de insectos, esta área que está aquí, y luego aquí es el área cultivada solo con cultivos que tienen esa característica de tener tolerancia a estas dos larvas de insectos. Bien, este señor, Patrick Moore, hace unas semanas en un programa de televisión, no es cualquier persona, es lo que se llama un lobista corporativo, ustedes lo buscan en internet. Él fue cofundador de Greenpeace y en algún momento de su vida se dio cuenta que el dinero estaba más en las corporaciones y no en Greenpeace. Entonces él se dedica a hablar de que el cambio climático es un asunto natural, que no tenemos problema en esto, que los transgénicos son una maravilla. Y bueno, vamos a ver que él, en un video que no dura un minuto, qué es lo que él dice y cómo él a la vez se contradice lo que él dice con relación al glifosato. Believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You wanted to drink some? We have some here. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You wanted to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you... No, but I know... So it's dangerous, right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So are you ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Bien. Entonces, él no es idiota, pero nosotros sí tenemos que serlo. Porque esta característica de que una planta sea tolerante a un herbicida es algo que le puede servir a los agricultores y de hecho le ha servido porque, digamos, disminuyen algunas de sus labores, en el sentido de que hacen las aplicaciones ya no por tierra, ¿verdad?, donde tenían que tener el cuidado de no tocar el cultivo, porque si no lo mataban, sino que hacen por avioneta. Y cuando lo hacen por avioneta, obviamente hay un efecto que se llama de deriva, que da a los campos vecinos, y como el glifosato es una sustancia que mata cualquier planta, además de otros organismos, obviamente está afectando a las áreas circunvecinas. Pues bien, para nosotros consumidores es algo que por supuesto no nos conviene, porque ahora los residuos de este herbicida, que en un sistema convencional no suelen quedar en las concentraciones que están quedando ahora, están quedando en la comida. O sea, los residuos del herbicida en los alimentos ha aumentado. Y ha aumentado porque ahora le estamos aplicando, como les digo, el glifosato a los cultivos. Entonces esos residuos están quedando ahí
y eso obviamente tiene que tener implicaciones. De paso, hace unas pocas semanas, la Organización Mundial de la Salud acaba de reclasificar el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena, lo cual pues dice bastante. ¿Qué nos dicen de este tema? Ya se ha discutido a nivel mundial. Aquí nosotros tenemos 20 años de atraso, pienso yo, en este tema. Les voy a mencionar dos de las, digamos, principales evaluaciones a nivel internacional que se han hecho sobre este tema, por parte de personas involucradas directamente en todo lo que tiene que ver con soberanía y producción de alimentos, soberanía alimentaria y producción de alimentos. Una de estas, para mí, de las más importantes, es la evaluación internacional del papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo agrícola, más conocida por sus siglas IAASTD. Eso empezó en el 2002, cuando el Banco Mundial y la FAO inició consultas sobre la pertinencia de hacer esta evaluación. Pues bien, al año siguiente realizan 11 consultas donde participan poco más de 800 personas de gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil. Al año 2004 ya aprueban la necesidad de hacer esta evaluación. Ustedes saben que con organismos internacionales el asunto pues, no es rápido. Y entonces aprueban que sí, que esa evaluación debe hacerse y este trabajo es respaldado y copatrocinado por todas esas organizaciones que ustedes ven ahí. Participan, ¿verdad?, representantes de 30 gobiernos y 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ONGs, agrupaciones de productores y consumidores, entidades privadas y organizaciones internacionales. Y esto nominan a 400 expertos a nivel mundial para la elaboración de este informe. 4 años después, el 11 de abril, se reúnen en Johannesburgo, en Sudáfrica, y aprueban mayoritariamente el informe que ahí se presenta. Uno de los tantos temas que ahí se discutió fue que tiene que ver con cultivos transgénicos, porque la producción de alimentos toca muchos temas, pero uno de esos fue este. Y bueno, aquí sale el informe global de poco más de 500 páginas, siempre doy los enlaces para que puedan consultarlo, y luego hicieron un informe para cada continente, ¿verdad? Entonces uno puede consultarlos también. Y luego sobre el tema específico de transgénicos, el coordinador de la mesa que tenía que ver con el tema de los transgénicos, señor Heinemann, elaboró una publicación que ya está en español también, dirigida especialmente a tomadores de decisiones. Entonces, ahí se discute a profundidad lo que ellos encontraron. También tenemos este informe que es del año 2013, que es más reciente, con un título bastante sugestivo: Despertemos antes de que sea demasiado tarde. O sea, más claro para mí no puede estar, refiriéndose en gran parte al tema del cambio climático. Sin embargo, tiene un capítulo dedicado exclusivamente al tema de los cultivos transgénicos. ¿Y qué nos dice, entre otras cosas, ese capítulo? Que la agricultura industrializada es insostenible y que los ajustes tecnológicos basados en ingeniería genética no han sido capaces de obtener los objetivos de desarrollo del milenio. Dice, por el contrario, han introducido productos que restringen la innovación de los agricultores, la conservación in situ de la biodiversidad y el acceso al germoplasma adaptado localmente. Pero no solo nos dicen el problema, también nos dan una salida, nos dan una solución, y nos dicen que los modelos de agricultura alternativos, tales como la agroecología, han demostrado, subrayo yo, han demostrado el potencial para reducir la pobreza, la huella ambiental agrícola, porque estos aumentan la resiliencia ecológica de los agroecosistemas, reducen el uso de insumos externos, incrementan los ingresos de los agricultores y están basados en tecnologías que son entendidas, implementadas y mejoradas por la mayoría de los agricultores pobres y de subsistencia. Que son básicamente las conclusiones al que llega el primer informe también. La situación, bueno, además de esto, no lo incluye aquí, pero recientemente ustedes saben que salió la encíclica Laudate Si, o la encíclica verde que llaman, que es, digamos, la posición oficial de la Iglesia con respecto a temas relacionados con el ambiente, y por supuesto que tocan el tema que tiene que ver con la producción de alimentos, con agricultura y con transgénicos, y básicamente hacen ver conclusiones o toman conclusiones muy similares. Los invito a buscarla, ya está en español, bajo la palabra transgénicos, agricultura y agrotóxicos. Ustedes pueden encontrar en las diferentes partes de la encíclica qué es lo que ahí se dice sobre este tema. La situación nacional, un país que hasta hace poco es conocido con este logo, Costa Rica sin ingredientes artificiales, ya se cambió, pero eso sigue en la mente todavía de muchas de las personas, digamos,
de otros países que conocieron a Costa Rica a través de este logo, y donde obviamente no hay, digamos, una compatibilidad entre tener cultivos transgénicos y estar anunciando que somos un país verde y ecológico, desde mi perspectiva. Estamos viendo la posibilidad de hacer una encuesta en el aeropuerto con la gente que llega, para ver si a ellos les interesa que en Costa Rica ellos vengan a comer transgénicos. Vamos a ver si la llegamos a hacer o no, para tener una idea de cuál es la visión de la gente que nos visita sobre este tema. Las empresas que se dedican aquí a producir semillas transgénicas en realidad son muy pocas, y de estas 3 de ellas, la última de Cat Genetics Corporation, que es una subsidiaria de Monsanto, ya no está trabajando, pero sí dejó una deuda. Y las otras 2 que están activas, sí le deben al país, por menos al mes de marzo del año pasado, a la Seguridad Social, ya diría que debe superar los 175 millones de colones. Aquí está el detalle, cuánto debe cada una de ellas, y aquí en mayor detalle. La otra empresa, que se llama Delta Pine, está en orden, está en Cañas, y esa es una subsidiaria de Monsanto y sí está al día. Esta no, esta desde hace 2 años, le viene uno siguiendo la pista, porque eso está en internet, esto no es ningún secreto para nadie. Eso uno busca los datos y ahí vienen los datos y cada vez vienen en aumento, porque no han querido negociar eso. Desarrollo de cultivos transgénicos en Costa Rica, que yo sepa, hasta ahora prácticamente solo aquí. Se trabajó en estos 4 cultivos: arroz, maíz, ayote y tiquisque. En arroz por 17 años y después no he sabido qué pasó con eso. En maíz se produjo un maíz resistente a una enfermedad que yo sepa nunca ha sido, ni es todavía un problema en la producción de maíz, que es el virus del rayado fino. Y el ayote y tiquisque, pues empezaron, pero quedaron de camino, y ahora se está hablando de papaya, café, frijol y tempano. ¿Ya? Y ahí están en sus etapas iniciales. En el 2012 hubo una solicitud de 3 variedades, para sembrar aquí 3 variedades de maíz transgénico, y eso provocó en el país algo que la verdad yo no esperaba. Y yo no esperaba que hubiera una reacción a estas solicitudes de siembra, porque para mí el costarricense ya había perdido el nexo con el país, ¿verdad? Porque uno entiende que Perú, Guatemala, México, ellos se saben que son hijos del maíz, eso lo tienen muy claro. Pero yo aquí yo siempre pensé que eso ya lo habíamos perdido. Dichosamente no fue así. Y eso fue lo que sucedió, porque antes de eso nunca hubo una movilización de ese tipo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se sembraba era algodón y soya, que sigue siendo, digamos, lo que mayormente se siembra, y con esos cultivos obviamente nosotros no tenemos ninguna identificación. Pero cuando se habló de maíz, sí, ahí hubo una reacción muy interesante que movilizó a mucha gente, inclusive hubo una caminata, hubo pronunciamientos de todo tipo, se presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad que ya fueron resueltas, donde nos dieron parcialmente la razón. Nosotros apelábamos en esa acción de inconstitucionalidad que la información no debe ser secreta, como dice el reglamento, que toda la información que da la empresa debe ser secreta. No, y ahí sí nos dieron la razón. Donde no nos dieron la razón es que el reglamento que sirve para autorizar o denegar una solicitud, que de paso nunca se ha denegado una solicitud, todas se han aprobado, ¿verdad? Ese reglamento dice que es suficiente con realizar un análisis de riesgo. ¿Y qué es un análisis de riesgo? Es un formulario con 16 ítems, punto. Sin embargo, nosotros somos de la idea de que para una actividad de estas, y como lo dice la ley de biodiversidad, cuando hay una amenaza clara a la biodiversidad, lo que debe aplicarse es una evaluación de impacto ambiental, no un análisis de riesgo. ¿Por qué una evaluación de impacto ambiental? Porque eso es algo mucho más profundo. Eso requiere, digamos, de más trabajo. Les voy a hacer llegar dentro de poco por el correo interno un artículo que elaboró don Alan Astorga, que hace ver por qué se debe para este tipo de actividades hacer una evaluación de impacto ambiental y no un análisis de riesgo, que se queda muy corto en realidad. También hubo pronunciamientos de cerca de 40 organizaciones, destaco algunas de las más importantes ahí, y dentro de ellas las de los 4 consejos universitarios de las universidades públicas, pidiendo que no se diera ese permiso de liberación al maíz. Sin embargo, el permiso se dio, ¿verdad? Como si no hubiera pasado nada, hasta audiencias se dieron, pero nada de eso valió. Ninguno de los razonamientos que dieron las diferentes organizaciones ni los consejos universitarios
tuvieron ninguna influencia. Se dio el permiso y lo único que logró parar el permiso fueron las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, esto fue lo que pasó en el tiempo, con esta movilización que hubo a lo largo y ancho del país, donde llegaron a declararse 75 cantones, digamos, tomaron un acuerdo que en una u otra medida decían que no querían que se permitieran siembras de cultivos transgénicos dentro de sus territorios. O sea, estamos hablando del 92% de los cantones. Y lo que quiero destacar aquí es que esto no es un asunto de un partido político, ¿verdad? Porque en todos los cantones hay de todos los partidos políticos. O sea, fue una decisión de los gobiernos locales. Los cantones que están pendientes: Curriabá, Cartago, Jiménez de Cartago, Zaratupí y Heredia, los Chiles de Alajuela. Como ustedes saben, en una vela o una fiesta, en este caso una fiesta que era la diapositiva anterior, nunca falta un borracho, ¿verdad? Pues aquí el borracho fue Cañas de Guanacaste, que más bien tomó un acuerdo para decir: vengan todas las empresas que quieran venir a cultivar transgénicos aquí. Ese fue el acuerdo que ellos tomaron. Claro, obviamente ellos tienen una presión muy grande. Tienen a 2 empresas que se dedican a este negocio dentro de su cantón: Delta Pine y Semillas del Trópico. Entonces, en mucho es posible que eso haya tenido que ver con esa declaratoria. Todos estos cantones han recibido información de las 2 partes, simplemente no han querido poner el huevo, como decimos nosotros popularmente, no han querido decidirse. Entonces, estamos esperando a que venga el nuevo cambio de gobierno el próximo año en las municipalidades para ir de nuevo a conversar con el tema de ellos. En mucho ellos se basan en estos 2 artículos de la Constitución, el 169 y el 170. El 169 pues hace ver que la administración de los intereses locales está a cargo de esos gobiernos municipales. Y el 170 habla de que las municipalidades tienen autonomía. Hay quienes ponen en duda, digamos, que estos acuerdos tengan validez legal. Sin embargo, lo interesante es que quienes hacen ese tipo de aseveración no se han atrevido a poner un recurso de amparo para echar estos acuerdos abajo. Posiblemente, me parece a mí, tienen sus dudas. Eso tendrá que resolverlo la Sala Constitucional en el momento en que alguien decida poner alguna acción en contra de esos acuerdos, cosa que no se ha dicho hasta el momento, hasta donde tengo conocimiento. Bueno, el artículo de la Ley General de Administración Pública pues nos dice cuál es la jerarquía y la constitución legal bajo la cual se están basando estos acuerdos en mucho. Es de la Constitución Política. Por encima de la Constitución Política, como ustedes saben, están los tratados internacionales, o solo están los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Y este es un tema que para algunos de nosotros pensamos que está inclusive a ese nivel, por encima de la Constitución. Bien, hay un artículo muy interesante que hizo don Jorge Cabrera, que es profesor aquí de la Facultad de Derecho, que trabaja mucho el tema ambiental, y analizó cuál es el marco jurídico aquí en Costa Rica. Y él mismo reconoce que este marco legal institucional presenta una importante fragmentación y algunos vacíos y lagunas. Entonces, bajo esta circunstancia, lo que uno se pregunta es: ¿cómo vamos a estar dando permisos si no tenemos una ley de bioseguridad adecuada? O sea, ¿cómo vamos a estar dando permisos cuando obviamente existen estos vacíos y lagunas? Y esto es lo que, digamos, se pretende a través de un proyecto de ley implementar, ¿verdad? Donde se pongan primero las condiciones que debe haber antes de empezar a dar permisos. Primero, tener una ley de bioseguridad. Segundo, tener equipo técnico, ¿verdad? Equipo maquinaria para hacer análisis y controles en el campo y tener el personal adecuado para eso. Cuando esas 3 funciones se cumplan, entonces sí podemos hablar de dar permisos, pero antes de eso no. El sentido común a mí no me funciona. ¿Cómo vamos a dar permisos si las cosas no están en orden? Teniendo esos vacíos. Estos son los 2 proyectos. Ya el primero, que pasó por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, se votó a principios de este año, con 3 votos a favor del proyecto de ley y 6 votos en contra. Fue interesante darle seguimiento a la discusión que se dio ahí, porque ahí se da uno cuenta que ellos no tratan, digamos, la prueba documental que uno les lleva. Ellos llevan una posición y no hay discusión alguna. Ellos dicen sí porque sí, no porque no. Eso me llamó mucho la atención. Y como no se quiso aceptar ninguna propuesta de modificación, porque se presentaron propuestas de modificación a este primer proyecto que se discutió en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, porque había que reconocer que tenía defectos, sí,
pero no porque tenga defectos hay que desecharlo, se puede modificar, pero no quisieron aceptar ninguna de las modificaciones. Se dejaba que hablara, se propusieron y se votaba, punto. Entonces salió este otro que recién se va a empezar a discutir y que va a llegar aquí a la escuela en algún momento, si no ha llegado, que es un proyecto de ley donde ya se añaden, digamos, esas modificaciones, donde se piden esos 3 requisitos de los cuales yo les hablé. Con el tema de etiquetado, era una promesa de campaña y del partido de que si llegaba al poder iba a elaborar un decreto para que los productos alimenticios que tuvieran ingredientes transgénicos se indicaran en la etiqueta, como ya existe en 64 países en el mundo. Y entonces le hicimos un recordatorio ahora en abril sobre este tema y le llevamos una propuesta de reglamento técnico elaborada por 3 estudiantes de una de las maestrías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Bueno, para decirles, vean, aquí tienen ustedes, esto es un recordatorio y aquí tienen ustedes una propuesta para empezar a discutir. A la par de eso, bueno, eso está en mucho ligado al artículo 46 de la Constitución, que nos dice que como consumidores tenemos derecho a recibir información adecuada y veraz y a la libertad de elección. Ese derecho está siendo violado desde nuestra perspectiva y vamos a ver qué es lo que pasa. A la par de eso, estamos recogiendo firmas que estamos entregando una vez por mes al Poder Ejecutivo, a los 3 ministerios involucrados en este decreto y a la Presidencia de la República para estarles recordando esa promesa de elaborar ese decreto. Entonces les voy a pasar a ustedes el formulario con el cual estamos recogiendo las firmas para que ustedes lo conozcan y si alguno está interesado en apoyar esta solicitud de que se haga este reglamento, pues que lo puedan hacer en este momento. En el tema de etiquetado, ya las empresas están viendo que a ellos, que los consumidores cada vez están informados sobre este tema, quieren saber qué es lo que hay. Entonces, en aquellos lugares donde no existe por obligación el etiquetado, también existe la posibilidad de hacerlo de manera voluntaria. Entonces, hay empresas que están pagando a certificadoras, ¿verdad? En este caso, esta es una de esas certificadoras, les voy a pasar esto para que se lo vean. Es uno de los productos que llega al país y ellos hacen no un gasto, sino una inversión, porque ellos saben que este tipo de, digamos, de indicación mueve al consumidor a buscar ese producto. Bueno, otra vez el logo, y les voy a mencionar aquí lo que en una nota que envió, tal vez ponerlos en contexto. En Ecuador existe una prohibición de los transgénicos a nivel constitucional. ¿Okay? Y cuando se estaba en esa discusión, ¿verdad?, en la elaboración de esa nueva constitución, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo le envió una nota al Congreso que, entre otras cosas, dice eso que ustedes la ven aquí. Yo lo único que hice fue cambiar el nombre de Ecuador, por eso lo pongo entre corchetes, por el de Costa Rica, ¿verdad? Porque me parece que cabe perfectamente. Si Costa Rica se vuelve un productor y exportador de productos genéticamente modificados, podría perder una de sus grandes posibilidades de exportar productos de calidad, con valor agregado importante a Europa. Estos son los productos que más dinero y más empleos pueden promover. Sería una lástima que Costa Rica, optando por productos genéticamente modificados, vea la imagen de marca de sus productos de exportación alterada, lo cual afectaría fuertemente sus posibilidades de presencia futura en los mercados europeos. Optar por productos genéticamente modificados sería enfrascarse en la producción de productos que tienen un valor agregado menor o nulo y que se producen con un daño mayor al medio ambiente y al clima. A mí me parece que está muy claro y el mercado, la lectura que hay de los mercados van en esa dirección. The Wall Street Journal, que no es cualquier, ¿verdad?, que interesados son en asuntos que tienen que ver con comercio, también reconocen ya que los consumidores que empiezan a informarse sobre estos temas no quieren, digamos, asumir riesgos porque no representan ninguna ventaja para ellos, no son productos más baratos, ¿verdad? En realidad no hay nada que les sirva a uno como consumidor y sí muchas dudas e incertidumbres. Este es un estudio de la FAO de marzo del año pasado
que hace ver los problemas de rechazo de exportaciones. Analizaron 10 años y en esos 10 años ellos identificaron 198 rechazos de exportaciones. ¿Qué pasa con estos rechazos de exportaciones de alimentos contaminados que esos países no quieren recibir porque detectaron que estaban contaminados? En algunos casos se destruye en el lugar y en otros casos se devuelve al país de origen. Y una vez devueltos al país de origen, adivinen ustedes a dónde va a parar. A países como los nuestros, que no tienen ningún control. Nosotros no tenemos ninguna legislación de control con respecto al ingreso de este tipo de alimentos. Y aquí es la gran paradoja. Tenemos, por lo demás, como ya se dijo, una normativa jurídica deficiente y tratados internacionales con respecto a este tipo de organismos genéticamente modificados porque se reconocen que existen esos riesgos, que son riesgos reales, ¿verdad? Entonces, para el que quiera cultivar, tiene que pasar por todo ese proceso, pero para lo que es el producto de esa actividad, que es la comida, para eso no hay control ninguno. Entonces, aquí es donde, digamos, uno se pregunta qué es lo que pasa. Esta es la carátula del documento final. Y bueno, los problemas que están dando, inclusive en Estados Unidos, en este caso Syngenta, embarcó a un montón de agricultores a producir una variedad de maíz transgénico que una vez que ya la exportaron, China dijo, no, nosotros no hemos valorado todavía esa variedad de maíz, no la queremos. Entonces, estos agricultores no les quedó otra que plantear una demanda judicial contra Syngenta porque los embarcó. Y en eso, pues, eso es lo que termina muchos de estos casos, en demandas judiciales. Entonces, para ir terminando, ¿a quién interesan las preguntas básicas en este tema? ¿A quién interesan? ¿Para qué? ¿Costos económicos y ambientales? ¿Cuáles son? ¿Resultados concretos después de poco más de 20 años? ¿Verdad? De esas mejoras, ¿cuáles son esas mejoras realmente? ¿Dónde están los estudios riesgo-beneficio para la sociedad? Es claro que el riesgo cero no existe. Yo tengo un carro, me puedo matar, pero yo valoro las ventajas o los beneficios que puede tener y con base en eso yo tomo una decisión. Pero aquí yo no veo dónde puedan estar esos beneficios. Sobre todo cuando yo hablo de beneficios, hablo para la sociedad obviamente y no solo a corto plazo, a mediano y largo plazo. Por eso es que yo siempre digo, denme un solo ejemplo que funcione, uno solo, pero con las pruebas aquí sobre la mesa. Y no lo voy a tener, porque gran parte de esa información se maneja como confidencial, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no puedo confiar en una ciencia que no es transparente. Con la aceptación de este tipo de cultivos tendremos más y menos. Todos queremos más. ¿Más qué? Bueno, para mí más problemas. O sea, toda la evidencia que yo he podido compilar en estos años, esto es lo que he podido encontrar. Solo más problemas, ¿verdad? ¿Y menos de qué? Ya, de lo mismo pero al revés. O sea, por ningún lado yo puedo todavía encontrar un ejemplo que funcione en lo que tiene que ver con cultivos, ¿verdad? Y que funcione, como les digo, por más de 5 o 7 años. Porque los primeros años sí aparenta funcionar muy bien. Este es el autor, Jorge Richman, dice que antes de aceptar cualquier nueva tecnología, esta es una de ellas, relativamente nueva, deberíamos hacernos 3 preguntas. La primera, si la aplicación tecnológica realmente se necesita. Si valoramos y decimos que sí, deberíamos pasar a esta segunda, ¿verdad? Si están excluidas todas las vías alternativas de procurar la satisfacción de necesidades que se intenta. O sea, no podemos producir alimentos de otra manera que no sea con cultivos transgénicos. Si aún así decimos que sí, ¿verdad? Tendríamos que pasar a la tercera, de si son asumibles los riesgos en juego para esta y las futuras generaciones. Si después de hacer eso, y si decimos que sí a esas 3 preguntas, seríamos muy tontos si no aceptamos esa tecnología. Pero yo pienso que no nos estamos haciendo esas preguntas básicas, que estamos metiéndonos en algo sin haber respondido estas preguntas básicas de manera concreta. Y donde hay otras áreas, ¿verdad?, relacionadas con la aplicación de esta tecnología que sí están funcionando. Ahí es donde deberíamos meternos, ¿verdad?, en la producción de productos, en bioreactores o en lugares realmente confinados, donde se llega a obtener un producto, todo lo demás se desecha y lo que se obtiene es un producto que es ya conocido. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Para qué cultivos y pseudoalimentos transgénicos? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Y aquí donde vale, pues es lo que digo, valen los hechos, no las palabras. Entonces yo he venido compilando información, que tengo una carpeta en un lugar en Google Drive, ahora les voy a dar la dirección, donde ustedes encuentran, estos son los nombres de las carpetas. Entonces en cada carpeta existen subcarpetas y artículos científicos, informes sobre esos temas, porque todo esto tiene que ver con este tema, sobre estos otros también,
¿verdad?, qué está pasando en otros países, en fin, informes internacionales, los juicios a los que se están llevando los agricultores en países como Estados Unidos, el tema del maíz, que por sí mismo es relevante, mitos y realidades y todo eso. Si ustedes entran a esta dirección, ¿verdad?, que está aquí, respetando las minúsculas y las mayúsculas, llegan a tener acceso a esa información, que cada día aumenta más. Yo lo que hago es mantener actualizada esa información en la medida en que va apareciendo cada vez más evidencia sobre este tema. Solo esta publicación, es del año 2013, recopila los resúmenes de 439 trabajos en revistas científicas, no en vanidades ni en periódicos. No, ahí vienen los resúmenes, vienen los enlaces a esos artículos. Yo lo que hice fue hacer una clasificación por los temas que ellos tratan, ¿verdad? Riesgos a la salud, impactos en el suelo, impactos ambientales, etc. Y aquí el número de trabajos, en total 430. Y bueno, cuando uno ve esto, yo pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es esto. No podemos quedarnos callados, no podemos decir que no vemos, no podemos dejar de oír. O sea, es un tema de primera línea, es de comida lo que estamos hablando, y comida tiene que ver con salud. O sea, no es cualquier tema. Solo porque algo se llame tecnología de punta no significa que tenga que funcionar en todas las áreas, ¿verdad? Yo pienso, de acuerdo con la evidencia, como agrónomo que soy muy pragmático, que la evidencia no me da para decir que aquí pueda salir algo bueno. No me niego a creer que pueda salir algo bueno, pero hasta la hora, después de 20 años, no encuentro nada que me haga cambiar de opinión. Y cada uno de esos casos debe verse caso por caso, no quiero generalizar tampoco, ¿verdad? Bueno, y esta presentación tiene sobre todos esos otros temas, son 300 diapositivas, entonces si uno quiere ver sobre impactos a la salud, entonces uno va a la, bueno, aquí ya no llega, pero digamos a la diapositiva 233, y ahí hablo de temas que tienen que ver con comercialización, impactos en la apicultura, entonces va uno a la diapositiva 252, etc. O sea, ustedes saben, hay todo un curso sobre esto, los primeros semestres de medicina. Es un tema muy amplio, que es imposible quitarlo solo. Entonces, estos ya son otros temas. Y quedo a su disposición para preguntas o comentarios que quisieran hacer. Sí, es que ahí usted menciona que se trabajó con ayote, con tempate, para hacer los transgénicos. Eso es completamente falso. ¿Es cierto? No, es falso. Yo soy la coordinadora y he sido la coordinadora de esos proyectos, y en el caso del ayote lo que se hizo fue establecer un método de regeneración vía organogénesis y embriogénesis somática. Y en el caso del tempate, lo que estamos haciendo es, por un lado, estudios de caracterización de la molecular, de la diversidad genética, y por otro, en el caso de la especie costarricense, apenas los estudios de base, porque no sabemos ni siquiera cuántas cromosomas tienen esas especies. En ningún caso se está haciendo ingeniería genética con esos cultivos para que lo corrija. Sí, no me dé entender. La intención es llegar a cero. O sea, los documentos que yo tengo hablan de que se está empezando con eso que usted se dice. No hay ningún proyecto para aprobado de tempate para hacer ingeniería genética. Bueno, y nunca lo ha ido para yo ayote. llegar la documentación que tengo donde se hace esa mención. No digo que están en los pasos iniciales, en los protocolos, y donde hay una mención a que se quiere llegar a eso. Ni siquiera nosotros tenemos la intención de hacerlo. No, yo quiero aclarar también que en abril pasado, porque entonces los europeos estarían totalmente, ¿cómo se puede decir?, suicidas. La Unión Europea acaba de aprobar en abril pasado 19 eventos transgénicos para comercialización. De esos 19, 17 son de maíz, algodón, soya para alimentación animal y humana, y 2 son de clavel. Y la aprobación para la comercialización es por 10 años. Ahí tengo los documentos. Vamos a ver qué pasa. El tiempo irá. A mí también me gustaría hacer otra aclaración, y este es un tema muy controversial.
Y pues acá muchas de las cosas que usted nos presentó, pues podríamos sentar a discutir punto por punto. Pero lo que yo quiero mencionar es que acá en Costa Rica se hay una Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que es la que evalúa cada solicitud, y si se han denegado solicitudes. Hay una solicitud que se ha denegado. Entonces, ¿Cuál? la de Petunia. La de tuya fue porque no quisieron volver a presentar lo que se les pedía, no porque se denegó. Pero no se autorizó. No se denegó. No se No se denegó. Simplemente se dijo que faltaba información y ellos no quisieron volver a presentar esa información porque ya después vieron que no les interesaba. Y ahora, tampoco es que está a la deriva. Hay un comité, un reglamento de auditoría de bioseguridad. La Oficina Nacional de Semilla controla. Cada empresa tiene que velar por cumplir un reglamento tal y cual lo pide la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Entonces no es que está a la libre, como usted lo da a entender en su presentación. Existe el reglamento, yo lo he dicho, existe una normativa jurídica. Vea que el mismo Cabrera, que abiertamente, él cree que esto es una gran cosa, reconoce que tiene lagunas y vacíos. O sea, sí hay, pero dista mucho de ser una buena reglamentación, todavía nos falta. Por ley es 100%. No, ninguna. Y esos reglamentos tampoco, por supuesto, pero debemos mejorarlos si se pueden mejorar. Porque yo en lo personal, y ustedes como biólogos mejor que nadie deben saberlo, yo no sé cómo se puede controlar un organismo vivo una vez que lo libera al ambiente. Ningún reglamento en ningún país del mundo ha logrado demostrarlo. Entonces, por más reglamentos y lo que usted quiera poner, si no es en lugares totalmente confinados, yo no veo cómo puede usted atajar los factores naturales y los antropogénicos. Mira, porque nosotros somos muy dados a andar jalando semillas y matas de un lado a otro. ¿Cómo ataja usted el polen cuando se traslada? O sea, yo no, para mí no hay ningún reglamento que lo haga valer. Y si aún así el país quiere asumir esto, a pesar de todas las experiencias que ya se están viviendo en otros países en estos 20 años, pues demuestran que el asunto no va para bien, pero tendríamos que valorarlo. Aquí tal vez una aclaración ya última, es sobre el arroz, que es 17 años. Efectivamente, ese arroz se generó, se diseñó, se generó, se evaluó exhaustivamente hasta la parte nutricional. Comimos arroz, ahí está el arroz en el sello SM. ¿Por qué no se comercializa? Porque varios agricultores desearían hacerlo, pero saben que a lo mejor nadie se lo compraría, justamente por la campaña de desinformación que hay a nivel mundial y nacional. O sea, el arroz se generó y ahí está, y es un arroz que resiste a un herbicida y al virus de la hoja blanca del arroz. Y por cierto, hay un arroz que se circula y que nos estamos comiendo que tiene exactamente las mismas características. Es de la Bayer, ¿de dónde es? De la Liberty. Liberty Rice. Y ese arroz se generó por mutagénesis, otra tecnología para hacer modificación genética. Pero por mutagénesis no hay nada, no hay ninguna regulación, el arroz circula y en tanto que producto es exactamente lo mismo que el arroz transgénico. Sin embargo, como es otra tecnología, nadie lo controla. Sí, porque aquí lo que estamos hablando es el tema transgénico, no el de mutagénesis. El producto es el mismo, es independiente de la tecnología. No, incluso hay campesinos que creen, porque yo lo he oído, creen que están sembrando arroz transgénico. Lo creen y dicen, es que resiste al herbicida. Y no, no es arroz transgénico, es mutagénico, ¿verdad? Que incluso ni siquiera se sabe cuál es la modificación genética real que tiene. En cambio, un arroz transgénico sí se sabe exactamente qué fue lo que se cambió. Pero el punto es que se está sembrando, se está comiendo ese arroz y es absolutamente lo mismo en términos de producto y de eventual riesgo que el arroz generado por ingeniería genética.
Bueno, entonces aquí cabría la pregunta, reconociendo que hay una resistencia a los consumidores por estar mal informados y un temor de los agricultores, de si antes de meternos a producir otro cultivo transgénico deberíamos preguntarles primero a los consumidores y a los agricultores si quieren este tipo de cultivos. No empezar a hacer algo que después, como en este caso, se vio que no va a salir. Y si pasa lo mismo con nosotros, y nosotros invirtiendo dinero público en producir algo que tal vez a la gente le vaya a pasar lo mismo que con el arroz. Cuando empezó este proyecto de arroz ha tenido un gran financiamiento internacional, fundaciones, y en realidad más bien ha sido inversión que ha venido del país como entrada de divisas, nos permitió equiparnos. El gasto público en este sentido ha sido mínimo, y en todos los proyectos eventualmente. Pues habría que ver 17 años de salarios e instalaciones, no es poco. También aclarar que cada uno de estos proyectos viene a solucionar un problema que enfrenta el agricultor, no es algo que al investigador se le ocurre porque un día soñó voy a tener un arroz transgénico resistente a un herbicida. Viene a solucionar un problema puntual que un agricultor está enfrentando un determinado momento. Pero no lo está solucionando. Es el problema, porque no está llegando, como dicen ustedes. Hay temor de los agricultores. ¿Quieren que hablemos de este arroz? Si tienen una hora, hablamos de lo que hay aquí sobre arroz transgénico, que ustedes conocen mejor que yo, lo que yo he podido averiguar, y ustedes dirán si eso no es. Después de que terminemos esto, si quieren nos quedamos los que estamos interesados en el tema del arroz y hablamos solo sobre el tema del arroz, para ver si es como ustedes dicen, con la seguridad con que ustedes lo dicen. Sí, Jaime, yo definitivamente vos hablabas antes de desinformación. Yo me considero muy desinformado en toda esta temática. Participo de estos foros, leo lo que nos envían, pero no busco información al respecto, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado, dentro de esa desinformación, y vos decías que se está tratando de obligar a que todo producto diga es producido con transgénicos. O sea, yo sé que uno llega a un supermercado y uno busca un montón de productos, aceite, embutidos, y que en el fondo el embutido, pues principalmente soya, aunque tiene un poco de carne, digamos, pero, bueno, algunos son sin carne del todo, pero eventualmente, decir, los aceites, aunque yo sé que hay una gran gama de productos, aceite, bueno, pero también vestimos vegetales, ¿verdad? Y eventualmente yo quisiera decir, oír, bueno, ya sea de vos o de los otros que también han estado participando aquí, que proporcionalmente cuánto la soya que se produce en el mundo es transgénica, cuánto el algodón que se produce en el mundo es transgénico, y eventualmente qué tanto dentro de la desinformación y cómo se manejan las cosas en estos lugares, que tanto lo que está en el supermercado es transgénico y lo que andamos puesto es transgénico, ¿verdad? Sí, digamos, por un asunto de saber que la mayoría de los productos que nosotros importamos son de Estados Unidos, o sea, por lógica, por sentido común, es de esperar que la mayor parte de eso que importamos es transgénico, pero no necesariamente todo, y no solo importamos de Estados Unidos, también de otros países. Acordémonos que solo hay 28 países produciendo transgénicos, ¿verdad? Entonces, si bien a nivel mundial una gran parte de la producción de esos 4 cultivos, especialmente es transgénica, no significa que lo sea todo, ¿verdad? La única manera de saberlo es por medio de exigir la etiqueta, como ya se exige en 64 países, y educar al consumidor a leer las etiquetas, que a nosotros también nos falta cultura en eso, ¿verdad? También yo puedo responderle a la pregunta. La soya es el 84% de la soya que se produce en el mundo extensivo. El algodón como un 60%, 60-70%, y maíz un poco menos. No, maíz es un poco más. Eso, o sea, y si uno, yo hice una vez un análisis en México de detección y me fui al supermercado y prácticamente que todos los productos derivados de maíz dan positivos al transgén, pero por otro lado los países, por ejemplo Brasil,
se etiqueta y dice modificado soya, modificada genéticamente, y hasta tiene un triangulito parecido al de la radioactividad con una T, y eso no cambió para nada la actitud del consumidor. Lo acaban de eliminar. Sí, y la T se la acaban de quitar, pero dice, y no cambió, el consumidor siguió, que es algo que aquí yo siento que a la industria alimentaria le da mucho temor, pero en realidad yo le diría, etiqueten, ¿verdad? Es decir, porque yo sí creo que es un derecho fundamental de la persona de saber que estamos consumiendo. Pero por otro lado, el problema podría venir, como lo demostró un estudio de prospectiva en Estados Unidos, que incrementó, si etiquetaban, no tanto por poner la T o decir, sino por los análisis que hay que hacer para separar lo no transgénico de lo transgénico, y hay que hacer análisis, se incrementaría el precio de la canasta básica de una familia norteamericana en $850 al año. Y eso, obviamente, las empresas se lo trasladan al consumidor. Si no se hacen los análisis, todos esos análisis de laboratorio, no habría razón para que incremente el precio. Pero, bueno, como te dijera, en realidad es un problema que quizá no es un problema, ¿verdad? Lo ideal sería que etiqueten también cuánto de residuos de agroquímicos tenemos en los cultivos convencionales, ¿verdad? Y también incluso en los orgánicos, que me digan que si hay restos de Escherichia coli o qué, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que se etiquete adecuadamente todo producto independientemente de la tecnología que va a generar. Bueno, así como está ese estudio, hay otro que dice que no dice eso, que aumenta los $800 y pico. Hagamos esto, como es un tema de debate y las dos partes tenemos evidencias, escríbanos a nuestras direcciones, ahí está la mía, yo les envío los estudios que yo tengo, ¿verdad?, sobre estos temas donde vemos que hay debate, y ustedes toman su decisión. Simplemente piden, envíenme el estudio sobre alza de costos por etiquetado, y yo les envío el estudio que tengo de Estados Unidos. Y ustedes le escriben a Marta, y Marta les enviará el que ya tiene también, para que ustedes valoren. No tengo tiempo para estar. No hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque tenemos proyectos. Tienen mucho que hacer, yo no tengo nada que hacer, aparentemente, entonces. Hay una cosa que, bueno, yo de agricultura no sé casi nada y creo que siempre se puede, pero claro que es un sueño de cualquier agricultor, tener un producto que sea resistente y que le produzca más, y sobre todo en los países donde hay hambrunas y todo eso, pues tener. Entonces yo creo que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, pero estaba pensando en eso de las etiquetas, que realmente está bien. De todas maneras, los cigarros dicen es nocivo para la salud, y hasta tiene una calavera y un humo podrido y todo el mundo sigue fumando. O sea, como que la persona decía. Pero tuve una experiencia muy bonita en Ecuador cuando vi que en el supermercado todo, hasta un paquete de galletas tiene un código de barras. Son solo 3 cosas: uno es por carbohidratos, el otro es grasa y el otro es sal. Es una barrita roja, una verde y una azul. Entonces cualquier persona, hasta un niño, coge eso y ve el arco de la barra y está viendo inmediatamente qué está consumiendo. ¿Cuánto le costó a ese gobierno hacer eso? No sé, pero a mí me parece que el presidente allá es de los más inteligentes que ha habido, y eso es una cosa que está haciendo para evitar la obesidad, y es algo fantástico, y me parece que es muy bueno para el consumidor. O sea, yo fui a comer una galletita de avena y cuando le vi la línea roja la devolví. Eso va creando en la gente una conciencia. Entonces, a mí en este caso me parece que meterle un triangulito o algo en la etiqueta, dependiendo de lo que cuesta, ¿verdad?, no sería como gran cosa, pero sí pensaría que deberían invertir primero en la otra cosa, porque los transgénicos en general los estamos consumiendo hace 20 años sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, el asunto de estas ventajas para el agricultor es, yo soy agrónomo, obviamente uno quiere eso, pero la vida no es tan sencilla. Todas estas ventajas con el tiempo se pierden, porque se generan los problemas de resistencia que ya conocíamos con el uso de plaguicidas desde hace 50 años. Aquí pasa lo mismo.
¿Cómo se solucionan esos problemas de resistencia? Elevando las dosis encima, haciendo más gastos en agroquímicos, contaminando más el ambiente y los alimentos. En el caso de la resistencia a estas 2 larvas de insectos, igual con el tiempo esa resistencia se pierde. Entonces tienen que estar innovando otras cosas que siempre van a parar en lo mismo. La vida es compleja, no es tan sencilla. Y uno quisiera las cosas sencillas, pero la vida no son cosas. La vida no es algo inanimado, no son piezas de un rompecabezas. O sea, es algo realmente muy complejo y todavía no sabemos muchas cosas en genética. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto.